La idea es esta. La sesión anterior hablamos sobre inferencias, ¿no? Quiero que ese hilo conductor, que es la razón por la que estamos hablando de esto. ¿Alguien puede recordarme de qué hablamos la clase pasada? Digamos, Alan Barrera, que estás ahí, ¿estás conectado? ¿Puedes decirnos brevemente de qué hablamos la clase pasada, si estuviste? ¿No? Alan. Ok. Ya, estaba Sí, desactivando mi micrófono. Pues no te yo me preocupes. conecté un poco tarde porque yo no estaba en el grupo, entonces no vi hasta muy tarde la conexión. Pero Ajá. hasta donde quedé entendido, pues vimos la introducción, el temario, y estaban comentando acerca de dos videos que habías publicado, uno el de Death Note, y creo que nada más hasta ahí quedó. No estoy tan Ok, seguro. sí, básicamente de eso hablamos. Muchas gracias. Hablamos sobre la forma en la que vamos a trabajar en el curso y hablamos sobre formas de inferencia. Entonces, qué bueno que lo mencionaste. Ya subí el primer control de vista de video, digamos de alguna forma, eh, para recordarles nada más que tienen que haber visto ese video y que tienen que haber visto los dos videos, el de Death Note y el de Legally Blonde. Ahora, ¿quién puede decirme, digamos, Alberto Mejía, ¿me puedes decir de qué va el video de Legally Blonde? ¿Lo pudiste ver? No, nada más vi el de coronavirus y tragedia. Ok. ¿Alguien, Andrea Martínez, viste lo de Legally Blonde? ¿O alguien voluntariamente? ¿Alguien vio la película y sabe de qué va el video? Yo la vi. Bueno, yo Excelente. soy A ver, dinos, por favor. eh, bueno, a Ajá. grandes rasgos la película habla es una niña rica que se va a estudiar derecho porque tenía un novio, la dejó, ahí hubo un problema. El chiste es que por ser como una niña rica no la tomaban como muy en serio y se supone que les dieron como donde estaban estudiando, me parece, un caso muy importante eran unas personas como ricas, famosas, la verdad no recuerdo muy bien, pero el chiste es que ya como estando en el caso, se supone que la chica, que según era el testigo, eh, estaba hablando y empezó a preguntarle bueno, lo de las pruebas y le dijo que se había ido a hacer una base en el cabello y después que se había bañado. Para esto fue cuando se supone que es el disparo al padre de la chica y ella se excusa en que se estaba bañando, entonces que ella no había sido. Y por lo tanto estaban culpando a la nueva esposa del señor rico, que seguramente ella era la que lo había matado. Entonces la chica, como conocía de belleza y todo, al final le dijo que cómo era posible que una persona que se había hecho un buen debate en toda su vida, si sabe que después de una base no se puede mojar el cabello, se hubiera metido a bañar. Entonces dirán con la culpable de que quien había matado al padre era la hija. Hola. Exacto. Exactamente. Muy bien, eso es perfecto. Muchas gracias. Entonces, esa historia y ese clip lo que nos ilustran es cómo es un argumento deductivo. Lo que dice básicamente es, lo que tú estás diciendo es imposible de sostenerse, dadas las premi... Y hay un teléfono sonando, no sé de quién es. Ok. Es imposible que se sostenga el argumento que tú estás diciendo o que sea verdadero lo que tú estás diciendo si tú estás acusando a esta persona, dada la información que estás presumiendo. Entonces, eso es por una parte lo que no quiero que perdamos de vista en estas sesiones, que vamos a seguir hablando al menos hasta la siguiente clase, que son tipos de inferencia. Los tipos de inferencia tienen que ver con los tipos de argumento. Entonces, digamos, la gran virtud
de los argumentos deductivos es que si las premisas son verdaderas y la estructura es válida, entonces la conclusión también tiene que ser verdadera. A eso le llamamos en el sentido más clásico, y es como la entendió Tarski y como la han entendido los lógicos clásicos desde inicios del siglo XX. E incluso desde antes, pero al menos esta forma de entender la noción data sí del siglo XX. Entonces, del siglo XX, ¿por qué? Bueno, del siglo XX porque es en el siglo XX que tenemos la configuración estándar de lo que se entiende por lógica clásica, con la publicación de Conceptografía de Frege y Principia Mathematica de Bertrand Russell. Entonces hay muchas cosas que son relativamente nuevas en la forma en la que entendemos nuestra relación con la lógica, nuestra relación con la filosofía y nuestra relación hasta con el mundo. Y eso es asombroso. Entonces, eso pasa en Legally Blonde. Tenemos un argumento deductivo y además me parece que el drama es como muy padre porque no sé, casi puedo apostar o apostaría de cierto que ustedes también a veces están pensando algunas cosas y nos gustaría que nuestros argumentos fueran así, que fueran así concluyentes, irrefutables, demostrativos, categóricos, y justo como sucede en el caso con El Woods, que cuando terminas tu argumento dicen, ok, se acabó el juicio, ganó esta persona y todo el mundo aplaude y hay una gran fiesta, ¿no? Así quisiéramos ganar nuestras discusiones siempre, pero a veces se puede y a veces no. Entonces no siempre es así, ¿por qué? Porque en ocasiones tenemos que argumentar de formas que no son concluyentes a disposición. Entonces, en el caso de Legally Blonde, lo que tiene es información completa y de la cual se sigue deductivamente la imposibilidad de que esta persona estuviera en la regadera y tuviera sus chinos perfectos, que su permanente no se hubiera echado a perder. Entonces, ahí es donde entra el contraste con el otro video, que es el de Death Note. Ahí necesito, seguramente ahora sí ya lo vieron con más detalle. No sé quién me puede ayudar con esto. Arturo Jiménez, ¿viste el video de Death Note? Sí, lo vi. A ver, ¿puedes hablarnos? ¿Has visto Death Note en extenso o solo el video? No, sí la vi completa. Ok, entonces, ¿puedes hacer uso de tu conocimiento en Death Note para explicarlo o solo el video, como tú gustes? Adelante. Bueno, en el video dicen que no se ven en la serie, pero dicen que él siempre estuvo así seguro que Light era Kira. Y te va explicando cómo hace la inferencia a partir de una consecución de pruebas que le hace el a Light. En ese sentido creo que fundamenta las premisas, ¿no? En algo empírico que ya le realizó a Light. Dice que primero restringió el terreno simplemente a Japón, pero se anunció como una transmisión normal, mundial. Entonces así supo que estaba en Japón. Y también se dio cuenta que era una persona muy narcisista, muy egocéntrica y que odiaba perder. Luego, cuando ya juegan en el partido de tenis, pues lo vuelve a reafirmar y entonces Light piensa que lo único que está probando es su ego. Y en la prueba de la cafetería, que es la decisiva, no está probando solamente su ego. Y ahí es donde Light, digamos que se equivoca en tratar de engañar a Ellie y le da una prueba que Ellie no puede comprobar hasta que esta Misa dice lo de los Shinigamis, ¿no? Pero pues, ay, no sé. No, sí, muy bien, lo hiciste muy bien. Justo el tema es, la prueba de L no era concluyente porque parte de su demostración
suponía algo que era absurdo o que se tenía que pensar que siempre era falso, que es que existen los dioses de la muerte, que hay personas que están ahí viendo cuando las mueren o cuando viven, ¿no? Entonces, esto tiene como consecuencia que pues él no puede decir, mira, yo sé de cierto que Kira es esta persona. No tiene una prueba. Lo que tiene es mucha certeza. Entonces, ahí hay una categoría que tenemos, una categoría, híjole, ni siquiera es una categoría epistémica, es una categoría mental, por decirle de alguna forma, una categoría respecto a nuestros estados mentales que es la certeza, la sensación de certeza, como lo decía Wittgenstein incluso, pues viene acompañado de evidencia más de las veces, pero otras veces tenemos que saber que pues nuestra sensación de certeza no tiene que ver o no empata con que nosotros tengamos acceso epistémico a la verdad. Son cosas muy diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Piensen otra vez en el argumento de él. Él lo que dice es, mira, yo sé de cierto que lo que tú estás diciendo es mentira. Tú no es posible que te hayas escuchado el disparo y te hayas estado bañando. Eso es falso. Ella tiene certeza, pero además tiene un argumento deductivo. Entonces su sensación de certeza está validada por la información que está ahí. El argumento deductivo, las premisas verdaderas, se convierte entonces en un argumento sólido. Los argumentos sólidos es lo que nosotros quisiéramos tener en la ciencia y en la filosofía siempre. En cambio, el argumento de L, con todo lo ingenioso, con todo lo inteligente que es para ir acotando y recortando las piezas de información e ir como haciendo un cerco para ir determinando quién es Kira, no tiene información concluyente, porque tendría que tener evidencia de algo que es absurdo. En este caso, lo último, que es que existen los dioses de la muerte, ¿no? Entonces, por una parte, diríamos, la sensación de certeza de L a nivel personal es muy elevada. Él piensa incluso con probabilidad, así como es muy improbable que exista una persona distinta de Light, que sea Kira, pero de mi sensación de certeza y de mis buenas razones para sospechar, no se sigue concluyentemente que sea él. Y lo peor, no tengo ninguna evidencia. Entonces, estas dos formas de razonamiento, y aquí hay algo muy importante, en distintos momentos de la serie, L dice, yo creo que es tal cosa con tal grado de probabilidad. Y todo de lo que está hablando es solamente de probabilidades. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay distintos tipos de argumento basados en distintos tipos de inferencia y distintos tipos de... Entonces, de esto vamos a hablar más a detalle la semana que viene. ¿Qué tipos de inferencia hay aparte de la deducción? Y que las caracterizan más o menos. Bueno, en el caso de la deducción lo que tienes es las conclusiones se siguen de manera necesaria de las premisas. En el caso de la inducción lo que tienes es, hay una colección de casos de los cuales es razonable o se sigue admisiblemente una generalidad, pero no una universalidad, como en el caso de la... No una universalidad o una consecuencia lógica en sentido fuerte, como en el caso de la deducción. Está también esa es la inducción, está los argumentos que hacemos por analogía, que de acuerdo con algunos autores es también una forma de inducción, donde lo que dices es, este fenómeno se parece a este otro fenómeno en esto y en esto y en esto, y puedo predecir que va a suceder esto basado en la regularidad que estoy observando. Entonces, por eso se dice que la inducción es una forma de, perdón, que la analogía es una, claro que sí. ¿Quieres que repita la caracterización de deducción? Bueno, en la deducción lo que estamos diciendo es, hay cierta información que son las premisas y de las premisas se sigue de manera necesaria la conclusión. Es decir, es imposible que si aceptas las premisas y las premisas guardan una relación de consecuencia lógica con la conclusión, entonces no aceptes la conclusión. De las premisas verdaderas se sigue necesariamente esa conclusión verdadera y no hay vuelta de hoja. Y eso es algo que, bueno, vamos a hablar
otra vez de su lunes, pero cuando Harman, por ejemplo, caracteriza lo que es aceptar un razonamiento, lo que dice es aceptar un razonamiento es aceptar sus premisas, aceptar su conclusión y aceptar la relación de consecuencia lógica entre las premisas y la conclusión. Entonces, esa relación es muy fuerte o es de las más fuertes en el caso de los argumentos deductivos. En el caso de inductivos, por ejemplo, lo que dices es, mira, es muy probable que la conclusión se siga de las premisas, pero no lo sé de cierto. Es como por eso me gusta el ejemplo del argumento de L, porque el argumento de L o la forma en la que empieza a tratar de acotar la información supone que está haciendo inducciones, que está coleccionando información, que está pensando en explicaciones para las cosas, y eso supone distintos tipos de inferencia. Entonces, en cuanto a los tipos de inferencia, que vamos a verlo más a detalle la siguiente semana, tenemos inducción, analogía y abducción. Como el pavo de Russell. ¿Cuál es el pavo de Russell? Dinos, Benjamín. ¿Puedes abrir tu micrófono y explicarnos, Benjamín? Ya. Es que nunca he utilizado Meet. No te preocupes, adelante. Puede ser como que espero que sí sea de él, no me esté equivocando, que el pavo le dan de comer todos los días, entonces él se cree la idea de que todos los días va a comer tal cosa, pero llega el día de Navidad y el pavo lo matan, y no se siguió la consecuencia lógica de que ese día lo iban a alimentar. Sí, exactamente así, qué cosa tan triste. Sí, exactamente así. Entonces lo que tienes es observación empírica reiterada y tienes buenas razones para creer que la generalidad o la universalidad de los casos va a ser así, pero pues tienes que saber que no, que de la observación empírica contigua, reiterada y uniforme, pues no se sigue la universalidad. Y de hecho, el pavo de Russell es una inducción, exactamente, sí. Y bueno, la conclusión, digamos, de, hoy me van a dar de comer y va a ser un día como cualquiera, pues es lo que es una inducción. Y de hecho, justo lo que les iba a decir es, bueno, y es que, pues no es que el pavo sea especialmente inocente. En realidad, nuestra idea de las ciencias empíricas, todas, es así. Todas las ciencias empíricas están basadas en la observación. Y en tanto que estén basadas en la observación y en la recolección de casos, pues es algo que puede cambiar. Entonces, esto lo dice von Wright, también vamos a hablar de eso seguramente la semana que entra, las leyes de la naturaleza, en tanto que son cosas que observamos empíricamente, en realidad son leyes por analogía, porque establecemos generalidades basándonos en uniformidad de una colección de casos, pero no tenemos un acceso privilegiado ni a la verdad, digamos, en un sentido epistémico, ni a las leyes de la naturaleza en un sentido normativo. No tenemos nada de eso. Eso hablaría de una visión muy inocente de nuestro entendimiento de las ciencias. Dice Josafat, las verdades o las premisas verdaderas de un argumento deductivo no llegan a ser verdades primeramente por un proceso de inducción. Depende de qué tipo de verdades. En tanto que sean empíricas, pues sí, pero no todas las verdades empíricas van a ser inductivas. Por ejemplo, yo te puedo decir que creo que... No sé qué color es este. Yo te puedo decir que creo que mi cabello se ve de color rosa y eso es una aseveración empírica. ¿Por qué es empírica? Porque está basada en los sentidos, ¿no? Pero tanto que sea inductiva dices, pues no, porque es una de un solo caso. Entonces eso no hace que todas las observaciones empíricas sean inductivas. Lo que hace que una premisa o una aseveración sea inductiva es que atiende a una colección de casos. Es nada más eso. Y de hecho, el contraste interesante, lo vamos a ver también la semana que entra, aunque ahorita ya estamos hablando de eso irremediablemente, tiene que ver con la abducción. En el caso de la abducción, lo que tienes es un tipo de razonamiento o un tipo de inferencia que haces para explicar un fenómeno, pero pues justo respecto al cual en realidad no tienes una colección de
de ejemplos, sino que estás tratando de dar cuenta de un fenómeno. Este tipo de inferencia se presenta cuando la gente trata de dar una explicación de un fenómeno científico que antes no se conocía. Y así aparecen explicaciones o conceptos nuevos, como la idea de gravedad, por ejemplo, para Newton, o, o la noción de heurística en ciencia cognitiva y cosas por el estilo. Cuando aparecen conceptos nuevos que explican problemas viejos que tenía la ciencia normal, por decirlo de alguna forma, normalmente son inferencias por abducción. Entonces, de todo esto vamos a hablar más la semana que entra y van a tener también lecturas que hacer y todo, entonces no se preocupen. Por lo pronto, solo quiero que hagamos ese contraste de hay inferencias que son deductivas y argumentos que son deductivos en consecuencia, que podemos presumir que son concluyentes, que podemos decir, mira, esta conclusión se sigue necesariamente y se acabó. Eso es lo que hay que aceptar. Y otros tipos de argumento que no tienen tanta fuerza, que no podemos conferirles ese estatus epistémico con esa claridad, pero que sí es razonable seguir en tanto que tenemos buenas razones para seguirlos. Entonces ahí entra en juego cómo ponderamos la evidencia al momento de establecer nuestras creencias. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces hoy hablamos de, perdón, ¿hasta aquí alguna duda aparte? ¿No? Ok. Entonces continúo. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Es bueno, el video que ya vieron tal vez todos o tal vez ya vieron, es coronavirus, tragedia y decisión racional. Primero, en este video empiezo hablando de tragedia. Y empezamos hablando de varias cosas: la poética de Aristóteles, poética 13, la jamartía y dos personajes, Edipo y Layo. ¿Quién, si alguien voluntariamente quiere decirme de qué trata la poética o qué cosas saben de la poética de Aristóteles? Elvis. Yo, maestra. Elvis te ganó, perdón, pero si quieres tú ahorita hablas del tema siguiente, jamartía. A ver, empieza Elvis. Ok. Elvis. ¿No está Elvis? Ah, mira, había un comentario de Elvis, ¿estás ahí? Creo que Elvis murió. Ah, dice que no sabe qué pasa con su micro. Ok, ¿quién quería explicarlo entonces mientras Elvis resuelve eso? Sí, adelante, por favor. ¿Quién va a explicarlo, Emilia? Sí. Adelante, Emilia. Bueno, la poética de Aristóteles era un escrito que hablaba de tanto la parte teórica como prescriptiva para escribir una tragedia y una comedia. La parte de la comedia se perdió. Se cree que en el incendio de la biblioteca de Alejandría, o no se está muy seguro en qué momento, pero pues es básicamente eso, como un tutorial para escribir tragedia, en tanto que tienes que hacer teóricamente, como qué elementos funcionan dentro de la tragedia. Sí, exactamente. Exactamente, esa era la idea general de la poética. Y algo interesante que decirles al respecto es que a través de la historia, los temas que aparecen en la poética son recurrentes en los distintos tratados de estética que han aparecido en distintos momentos. Por ejemplo, si ustedes buscan la poética de Horacio, que es conocida como Epístola a los Pisones, los temas son muy parecidos y el sentido del texto también es muy parecido. Es decir, les voy a decir, bueno, Horacio es como una especie de educador para los nobles. Ya ven que eso es lo que hacen los filósofos, la hacen de profes, de gente rica.
Yo debería hacer eso. Pero Horacio lo que les escribe es, miren, si quieren ser artistas, si quieren hacer grandes obras de arte, hagan estas cosas. La poética de Horacio además es una belleza, especialmente porque está escrita en forma de verso, entonces medio que es, digamos, autorreferente, en la medida en la que es una obra bella que explica cómo hacer obras bellas. Es algo muy padre, si lo ven un día es divertidísimo. Y los tratados de estética pues siempre están regresando a los mismos temas que aparecían en Poética de Aristóteles. Por supuesto, en el caso de Poética está aterrizado en los distintos tratados pues se refieren a distintas obras en particular o siguen prescripciones generales que tienen que ver con cómo nos relacionamos con lo bello, por decirlo de alguna forma, o con la obra de arte. Otro ejemplo bastante más contemporáneo sería las intenciones de Oscar Wilde. También habla de cosas semejantes, aunque las intenciones toca muchas otras cosas, entonces es más vago de leer. Pero el mejor ejemplo sin duda es... ¿cómo se llama la poética de Edgar Allan Poe? Filosofía de la composición. Filosofía de la composición de Edgar Allan Poe les dice qué efecto quieres causar en el espectador, qué estrategias utilizar para hacer un poema que los estremezca, que no sea demasiado largo, que utilice tales y cuales figuras retóricas y varias otras características que te dicen cómo obtener un buen resultado con tu poema o con tu obra de arte. Entonces, básicamente las poéticas siempre se tratan más o menos de lo mismo y la estructura sería esa, es decir, tú vas a generar un objeto o una obra de arte que debe causar cierto efecto en tu espectador y eso es a lo que te tienes que enfocar. Y para eso te doy ciertos tips, de eso se trata, ¿no? Ese es el primer tema que es poética. ¿Alguien puede hablarme de Poética 13 y la Jamartía? Adelante, Luis Alberto. Luis. ¿Escuchan a Luis Alberto Ruiz Santos? No, yo tampoco lo escucho. No, no lo escucho para nada. A ver. Aquí está Luis. A ver. Ahí te estamos viendo. Bueno, ¿me escuchan? Ahí estás. Adelante, Luis. Bueno. Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, bueno. Sí, adelante, Luis, te escuchamos. Ya te escuchas perfecto. Bueno, decía adelante, que Luis, te escuchamos. Jamartía era como una especie de personaje intermedio, ¿no? Una especie de personaje que no tenía nada relevante, que no tenía nada ni virtuoso ni justo, sino que simplemente llamaba la atención, como en el caso de Edipo, que era un personaje que se enfrentaba al destino. O sea, el destino estaba, por ejemplo, se encontraba el personaje frente al destino, o sea, no sabía qué es lo que le iba a pasar, o sea, consultó al oráculo de Delfos y le dijo que iba a matar a su padre y que se iba a casar con su madre. O sea, y él nunca se lo imaginó, pero aparte de eso habían sucedido como varias cosas, así, como varios sucesos que desarrollaron o detonaron la situación, por lo que llevó a este personaje a la situación final, a una conclusión que era lo que se podía llamar como el destino. Bueno, eso fue lo que más que nada yo entendí.
Sí, sí. Muchas gracias, Luis. Miren, la idea es esta, solo para ser más precisos. Justo lo que nos dice Luis es, en Poética 13 explican qué tipo de personaje es el que tiene que estar en medio de la tragedia. Y eso no se los digo en el video, eso sale en el libro. Lo que dicen es, mira, si tu personaje es alguien que es muy virtuoso, que es muy bueno, como Héctor, por ejemplo, que es un héroe lleno de virtudes, todo bondad, que solo habla con verdad, que siempre busca la justicia, cuando le suceda algo malo a ese personaje, al espectador le va a causar repulsión. Mal, así como, no, qué asco, o sea, ¿por qué hiciste esa obra tan fea? Es como cuando ustedes están en internet y ven que le pasa algo malo a un gatito, ¿no? O sea, eso te causa repulsión, ¿no? No es algo padre. Por otra parte, si el personaje fuera alguien muy malo, alguien como Donald Trump, digamos, que prácticamente nadie tiene empatía con él, bueno, nadie que yo conozca, cuando le pasa algo malo, lo que sucede en el espectador es que hay satisfacción. Dicen, mira, qué bueno, ya fue castigado, eso está bien. Entonces lo que dice Aristóteles es, tiene que ser un personaje intermedio, que es lo que nos decía Luis, que sea alguien con quien la gente normal se pueda relacionar. ¿Y por qué la gente normal? Pues porque los espectadores de tragedia y en general las personas, pues somos gente así, somos ni todo virtud ni todo vicio, somos gente intermedia entre los dos. Tenemos aciertos, tenemos defectos, tenemos errores, tenemos algunas virtudes. Y la idea es que reconociéndote en ese personaje, entonces el efecto de lo que le está pasando a ese personaje va a ser distinto. Cuando tú veas que ese personaje, que es como tú, le pasan todas estas cosas horribles, dices tú, caray, entonces eso me podría pasar a mí también. Es más fácil que te pongas en sus zapatos si lo reconoces como alguien parecido a ti. Entonces, la jamartía es esa acción específica, que es como, bueno, a la que se refieren como un hierro, que desencadena que tú cometas, todas esas cosas trágicas que te están pasando. Y en el caso de Edipo, que es el más célebre, la idea es, el hierro que cometió Edipo es debatible exactamente cuál fue, porque Edipo tiene noticia de que parece que hay gente que dice que, bueno, recuerdan rápidamente la historia, Layo, Layo, por ejemplo, es de esos personajes llenos de vicios y horribles. Layo violenta, abusa sexualmente de un joven que se llamaba Crisipos, ¿recuerdo bien? Entonces el padre de Crisipo le pide a los dioses que le den un castigo a Layo, y derivado de ese castigo es que Layo tiene digamos, la maldición de que si alguna vez llega a tener un hijo, entonces ese hijo lo va a matar y además se va a casar con su esposa. Entonces Layo lo que dice es, pues no voy a tener hijos y ya. Pero un día se pierde control, digamos, de sí mismo, tiene relaciones sexuales con su esposa Yocasta y engendran a Edipo. Cuando Edipo nace, Layo, tratando de escapar del... No te preocupes, Luis. Layo, tratando de escapar del vaticinio, manda a matar al bebé. Le atraviesan además los pies con estos como pasadores, las fíbulas famosas, para que esté como que un bebé además con los pies hinchados, abandonado, feo, que la gente no quiera, ¿no? Entonces creo que lo arrojan al río, o no sé qué le pasa al pobre Edipo, y es así que lo encuentran unos pastores, si recuerdo bien, y lo llevan con los reyes de Corinto. Los reyes de Corinto son quienes crían entonces a Edipo, y Edipo crece pensando que ellos son sus papás. Cuando Edipo ya está en la adultez, se pregunta respecto a si es verdad o no que él no es hijo, digamos, biológico de sus padres. Va a preguntarle al oráculo, y el oráculo le dice, pues tú vas a matar a tu padre y vas a casarte con tu madre. Pero él piensa que su padre y su madre son los reyes de Corinto. Se va entonces huyendo, llega a Tebas, se encuentra con la esfinge, resuelve el acertijo,
lo hacen rey de Tebas, en el camino mata a Layo, que era su padre, digamos, biológico, y como premio por haber vencido a la Esfinge, entonces se va a casar con su madre. Entonces, hasta aquí es de lo más extraño, porque la pregunta es exactamente cuál fue el error de Edipo. Preguntarle a la Esfinge, matar a Layo, vencer a la Esfinge, matar a Layo, preguntarle al oráculo. Es muy raro. Es en realidad algo que los estudiosos han debatido mucho tiempo, porque dices, bueno, ¿en qué medida puedes decir que Edipo cometió un error si no tenía la opción de hacer las cosas y que le salieran bien? Entonces eso es algo que así nos deja perplejos en distintos momentos, y es que dices, mira, si habláramos de responsabilidad para Edipo, tendría Edipo que tener la posibilidad de haber hecho las cosas distintas. O tendría que haber llevado a cabo alguna acción que pudieras decir claramente eso es reprobable. Pero parece que sí, en una medida, exactamente. El problema ahí es lo que pregunta Benjamín, ¿eso no hace que la tragedia sea de Layo y no de Edipo? Pues sí, es justo lo que están comentando. El problema es que parece que el pecado de Edipo es rebelarse contra el destino. No se podría hablar de que simplemente es desgraciado, pues sí, esa sería una forma de entenderlo. Si pensamos en que tienes que asumir tu destino, es complicado, porque tiene que ver también con el estado, con las cosas que Edipo sabía y las que no sabía. O sea, la forma en la que Edipo hubiese vivido feliz, por ejemplo, habría sido si nunca hubiera ido a preguntarle nada al oráculo, si hubiera vivido en ignorancia. Y pues es cuestionable decir que ir y preguntar en el oráculo es un error o es algo ya malo por sí mismo. Sí, la tragedia es que se cumplió el designio del oráculo, exactamente. El mensaje, digamos, global que atraviesa tanto a Edipo como a Layo es: no puedes escapar de tu destino. Sí, todos iban al oráculo, eso era una tradición. Entonces, y bueno, también habría mucho que discutir respecto a la naturaleza del oráculo, ¿no? ¿Por qué parece que tiene esta clarividencia, o por qué tiene tanta la facultad de acertar con este tipo de vaticinios? Pero si nos enfocamos nada más en el resultado, Sócrates fue al oráculo. ¿A qué fue el oráculo, Sócrates? Eso no lo recuerdo. Pues me acuerdo más o menos que fue Que no sabía. Alguien dígame que... Sí, fue. Según yo fue. A ver, hable tu amigo. Luis Alberto, habla. Fue porque quería saber quién era el más sabio de toda Grecia. Sí. Y el oráculo le contestó: Sócrates, tú eres el más sabio de toda Grecia. Pero no fue el amigo de Sócrates quien fue. Pues Sócrates fue al oráculo, ¿no? No, fue un amigo de Sócrates, ¿no? En la apología lo dice. Sí. Pues su amigo, dice. Ajá. Si mal no recuerdo. Sí. Ok, bueno, Sí, cierto. quien haya ido, no importa tanto quién fue, parece que pues era importante ir al oráculo. El mensaje global, porque también hay que pensar que la historia de Edipo pues no es ni la de Sócrates tampoco como la conocemos, son historias digamos de la vida real, e incluso los hechos que se narran como hechos históricos también también pasan por una narrativa que tiene que ver con los testimonios y los que hacen los historiadores, con quien nos cuenta la historia. Entonces, específicamente en el caso de Edipo y Layo, lo que tenemos es digamos, un collage de ciertos pasajes mitológicos y de las tragedias escritas por autores que están tratando de causar un efecto en el espectador, ¿no? Entonces no son hechos históricos, no son personajes históricos,
tal vez están basados en algunos personajes o en algunos elementos mitológicos, pero pues bueno, eso no es exactamente tan literal. Entonces, si nos fijamos en no en qué fue no en lo que fueron las acciones de cada quien, sino en lo que nos dice la tragedia, lo que dice la tragedia es, pues, tal como lo han adelantado ustedes, no puedes escapar al destino y no lo debes contravenir porque, pues, no lo vas a lograr. Y eso hace una diferencia con respecto a algo que nos interesa más, que es el tema de la decisión racional. Porque si hay una maldición sobre cada uno de nosotros y pues no podemos escapar a ella, pues ya ni modo, ¿no? Aunque vayamos al oráculo o lo que sea. Entonces, siglo XVIII aproximadamente empieza la literatura en decisión racional y toma como punto de partida este argumento que se llama la apuesta de Pascal, que lo que dice básicamente es: no siempre tenemos elementos para decidir cuál es la postura correcta respecto a alguna cosa, pero sí podemos calcular costo contra beneficio y entonces nuestras decisiones pueden ser más o menos favorables para nosotros. Entonces, el problema de la apuesta de Pascal, que dice Josafat, es mejor ser estoico, es la decisión racional. Pues, de alguna forma, puede ser. Vamos a ver como a más detalle cómo empezó el problema de la decisión racional. Entonces, lo que supone el problema de decisión racional es un problema real para las personas de aquel tiempo y real también para las personas de nuestro tiempo, que es si Dios judeocristiano existe y las reglas que aprendimos en la iglesia son ciertas. Entonces, ¿alguien puede decirme más o menos cuál es la caracterización de Dios judeocristiano? ¿Qué supone decir que crees en Dios? Adelante, Alberto, por favor. Bueno, pues creer en Dios, en el judeocristiano, al menos es creer en un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es bueno, pero que castiga a todas las personas que no se comportan como él dice o que lo desobedecen. Y si uno no lleva la vida que él quiere, pues según la Iglesia Católica, lo manda al infierno. Uh-huh. Pero es que, Sí, por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento sí es mucho más rudo y el del Nuevo Testamento es como más ligerito, ¿no? O sea, entonces también es una contradicción ahí, pero es otra cosa. Ok, adelante, muchas gracias. Denise, ¿nos quieres hablar de esa idea de perfección, por favor? Denise. Voy, ¿ya me escucho? Ya te escucho. Pues es que la idea de perfección engloba todo lo que mencionó el compañero, creo que fue el compañero Alberto. Entonces nada más sería derivado de que es perfecto, pues es omnisciente, omnipresente, es bueno, que es bueno excluye que es malo, por lo tanto es perfecto. Y pues nada más. Ok, excelente. Y según la fórmula en la que aprendemos, a ver, dice Elvis. Ebert dice: la ira en el Antiguo Testamento está vista de la perspectiva judía, es una virtud. ¿Qué quieres decir con eso, Ebert? No sé. Definir la idea de Dios como creador del universo. Ajá. Ay, perdón, lo que menciona Elvis también, pues precisamente porque Dios es perfecto, pues es eterno, o sea, no, bueno, lo que mencionabas en tu video que te mencioné, de que Dios es como primer motor, no hay algo que lo haya creado, porque si no, sería imperfecto. Entonces, sí, a fuerza debe de ser eterno. Sí. Que es de lo que está hablando Josafat también, ¿no? Dice un Dios trascendente al mundo que lo crea desde la nada. No sé, Guillermo. Sí, ¿no? Sí castiga a quienes no creen en él. Sí, lo mencionan en Levítico, creo.
Sí, a ver, yo aprendí que debo creer en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué? Dios verdadero, Dios verdadero. No sé. Bueno, Engendrado, creado. creado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y con Antes lo de que todo lo... acabas de ver, de Ajá. que la ira es más como una virtud, em, ahí igual puedo dejar en el grupo un video que se me hizo interesante de la ira vista desde precisamente si es una virtud o la... am, ay, este pecado, ¿cómo se llama? Bueno, ser orgulloso. Em, ¿Soberbia? ajá, que es más bien visto como una virtud y que encaminaría justo a la ira, que en realidad no es un pecado, salvo que sea contradictorio, o sea, creerte más que Dios, pero solo Dios puede ser soberbio. Ok. Y Mira, está padrísimo lo que dice Jesús. Dice, el ser parmenidio, antropomorfizado, controlador y vanidoso. Sí, creo que puede describirlo. Pero bueno, si pensamos en quiénes se preguntaban respecto a esto. Ah, bueno, antes de que avancemos a eso, muy simplemente, hay entonces, ¿qué? Persona, sí, Ken Tribon, ok. Este, la pregunta es si sigue siendo relevante este tema, si sigue siendo relevante para ustedes o si Dios existe o no. Y si quieren ahí contesten nada más en el chat, sí, sí, no, no, y ya pues en realidad es un asunto introspectivo, ¿no? No, Dios no existe. Yo digo que sí. Ok. El Dios de Spinoza, por ejemplo. Dios ha muerto. Nancy dice que no. Pues yo sí creo. Todo está lleno de dioses. No hay elementos. Eso, muy bien, Enrique. No hay elementos porque no hay suficiente para. Dios es dinero. 50-50. El dios Spinoza es un dios bastante, bueno, alguien hace un momento mencionaba ya que, y de hecho se parece mucho al argumento de Santo Tomás, que dices, bueno, no podemos hablar de un ateísmo absoluto porque si creemos en cosas tan sencillas como que existimos nosotros, pues entonces pensamos que el ser existe. Y y si el ser existe, pues no puede existir de la nada, ni se puede crear a sí mismo, por lo tanto tiene que existir algo que permanece. Y esa idea, de hecho ese es el argumento de mi maestro Punch respecto a Dios, y es que creo que el que yo suscribo a la fecha, este, sí creo que existen las cosas, creo que por lo tanto hay algo que ha existido desde antes, porque pues no se podía exactamente como un motor inmóvil, pues no se podía engendrar de la nada, pero esto no supone que esa entidad, digamos, ontológica va a juzgar las cosas y las decisiones que nosotros tomamos, como si lo hace el Dios del catecismo de la Iglesia Católica. No sé si tiene voluntad o no, pero pues no se le pueden atribuir tantas cosas como sí sucede en el Catecismo de la Iglesia Católica o en el Concilio Vaticano II. si hablas con la idea de voluntad en Dios, a fuerza debe tener para crear el libre albedrío en las personas. Uy, entonces es más complicado. Bueno, pero tratemos de avanzar un poco con esto. La idea es solamente plantear el problema y espero que a algunos de ustedes les suponga un problema más amplio decidir tan fácil, ¿es cierto o no que Dios existe? ¿Y es cierto o no que es tan arbitrario suponer el tema de la voluntad como lo están planteando Denis y Eric? Entonces, regresándonos a lo que queríamos discutir hoy, es qué información puede fungir como evidencia de la existencia de Dios. Y utilizamos dos casos con los que, por cierto, me ayudó Denis, tal como sale en el video. El primero es el argumento de Santo Tomás y el segundo es el argumento de Descartes. Brevemente, ¿alguien puede recordarnos el argumento de Santo Tomás? Aparte de Denis. Adelante, Josafat.
Sí, Josafat. Bueno, yo he leído y estudiado un poquito las 5 vías de Tomás de Aquino. La primera es la del movimiento, la segunda es la de la causa eficiente, la tercera es la de los entes necesarios y contingentes, la otra es la del argumento de la perfección y el otro es el argumento teleológico. Y bueno, el de la causa eficiente, pues parte de la premisa de que es evidente que en la realidad existen relaciones de causalidad, ¿no? Entonces hay efectos que son producto de causas. Pero entonces es necesario que lleguemos a una primer causa, porque si no hubiera una primer causa no habría ningún primer efecto. No se puede ir esa cadena hacia el infinito, ¿no? Y entonces resulta que ese primer ente debe ser incausado, a diferencia de los que dicen que Dios es causa de sí mismo, porque eso es pues contradictorio en sí, ¿no? Entonces Dios es un ente necesario e incausado que crea el mundo, ¿no? También me gusta mucho esa versión de los entes necesarios y contingentes, que creo que es como una versión parecida al de la causalidad, ¿no? O sea, que dice que en el mundo existen entes contingentes, es decir, que existen pero que pudieron no haber existido. Y si existen quiere decir de que hubo algo que los causó, algo que les dio esa explicación. O sea, los entes contingentes no tienen la explicación de sí mismos en sí mismos, sino que tienen esa explicación en alguien que los genera o en alguien que los produce con un motivo, ¿no? Y entonces, si todos los entes fueran contingentes, y como mencioné, que todos los entes contingentes quiere decir que en algún momento no existieron, entonces si partimos de que todos los entes son contingentes, quiere decir que hubo un tiempo en el que nada existió. Entonces, si nada existía, no pudo haber salido algo de la nada. O sea, tuvo que haber un ente necesario que preexistiera a todos esos entes contingentes, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión es de por qué nada más hay un ente necesario, ¿no? ¿Por qué no puede haber más que uno? Pero bueno, por ahí van más o menos los argumentos de Tomás de Aquino, ¿no? Gabriel, tu micro silenciado. Tu micrófono está en mute. Okay. Ya estoy. Ok. Sí, muchas gracias, Josafat. Gracias a ustedes también. Entonces, hay razones por las cuales no es tan sencillo decir no, Dios no existe y es una tontería. Y hay que pensar en estos argumentos que son serios. Tal vez lo que hay que distinguir es, bueno, pero del argumento que dijo Josafat, no se sigue que está mal que yo escuche este tipo de música o que coma tal o cual cosa. Tal vez es ir demasiado lejos. Entonces, por ahí el otro argumento que está es el de Descartes, que es más afín a la forma en la que hacemos filosofía después de la modernidad. ¿Alguien tiene alguna versión sintética del argumento de Descartes que quiera compartir? También se lo sabe Josafat. Alguien distinto de Josafat, y si alguien abdica, entonces lo hace de nuevo Josafat, que lo ha hecho muy bien. ¿Nadie distinto de Josafat? Ok, adelante Josafat, por favor. Bueno, el argumento de Descartes es explicado en su libro Meditaciones Metafísicas. Y bueno, menciona dos, pero aparte de su reflexión que hace de encontrar una primer certeza indubitable de la filosofía, una certeza 100% cierta, por así decirlo, y entonces él primero parte dudando de todas sus impresiones sensibles, porque cabe la posibilidad, o de hecho han habido ocasiones en que los sentidos engañan a los seres humanos, ¿no? Que la hacen ver de manera errónea la realidad o las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues hace la hipótesis también del genio maligno y un montón de cosas, ¿no? Pero él resuelve ese problema, ese conflicto, diciendo que hay una verdad que encontramos en nosotros mismos, y es que a pesar de que existiera un genio maligno que crea una realidad o que nos hace ver cosas que en realidad no son, la única certeza que tenemos es de que pensamos, y si pensamos, tiene que haber alguien que piensa, y ese que piensa entonces tiene que existir en tanto que piensa al menos,
no garantizamos hasta ahora si tenemos cuerpo, ¿no? Solo sabemos que somos una cosa que piensa. Pero ya sabiendo que somos una cosa que piensa, y ahí está la primera certeza de la filosofía, según René Descartes, el pienso luego existo, bueno, ahí sí no entiendo después cómo es que dice que hay ideas innatas, ¿no? Que en tanto que soy una cosa que piensa, tengo ideas que no nacieron de la experiencia, sino que ya venían conmigo de fábrica, de alguna manera, ¿no? Entonces, esas ideas, una de ellas es la perfección, y la perfección, esa idea de la perfección no me la pude haber creado yo mismo, porque soy un ente perfecto, un ente imperfecto, perecedero, y que puede fallar en cuanto a sus juicios sobre la realidad. Entonces esa idea de perfección no pudo haber venido de mí mismo, sino que tuvo que haber venido de un ente perfecto que puso esa idea de perfección en mi pensamiento. Entonces ese ser perfecto es Dios. Bueno, ese es el argumento, ¿no? De Descartes. Sí. Y lo dices bien, viene de fábrica. Ahora sí tengo micrófono. Entonces, hay razones por las cuales en la Edad Media y posterior a la Edad Media, en la Edad Moderna ya, la gente dice, bueno, pues tenemos elementos para creer en Dios y no es así de sencillo decir no es cierto. Y es entonces donde aparece Pascal. Y lo que dice Pascal, justamente atendiendo a este tipo de argumentos, es, mira, la verdad es que no sé, no puedo tan fácilmente decidir que es una cosa u otra. ¿Alguien quiere hablar del argumento de Pascal? ¿O tienen dudas o quieren presentarlo? En términos muy sencillos. Alberto, adelante. Bueno, como hace rato decía, hay muchos elementos epistemológicos de los que no estamos seguros en estos tipos de argumentos a favor de la existencia de Dios. Así que Pascal decide ir por algo más conveniente, más pragmático. Y dice que hay 4 opciones. Creer en Dios y que Dios exista, pues entonces voy a ganar la vida eterna. Si Dios existe, pero yo no creo en Él, entonces pues me voy a la vida eterna, pero al infierno, ¿no? La otra opción es que Dios no exista y yo creo en Él, pues podré vivir equivocado, pero no pasa nada. Y la última opción es que Dios no exista y que yo no creo en Él, pues tampoco va a pasar nada, pero, o sea, si uno se equivoca, pues no pasa gran cosa. Si uno decide vivir en el error de creer en un Dios inexistente, pues no pasa nada, pero si uno vive en el error de no creer en un Dios inexistente, pues ya echó a perder toda su vida en la eternidad, ¿no? O sea, ese es el problema. Por eso dice, pues yo no sé si Dios exista, pero es conveniente creer en Él por tal razón, ya dice Pascal en su apuesta. Exactamente, excelente, Alberto. Entonces, si lo ven ustedes en la matriz que está en pantalla, la columna, tal como lo apuntaba Alberto, la columna central, la de Dios existe, en realidad es la que tiene consecuencias serias. Porque si es cierto que Dios existe y crees en Él, pues entonces, listo, maravilloso, te vas al cielo, perfecto todo. Pero si Dios existe y tú te equivocas, entonces tu condena es eterna. Y si Dios no existe, pues dices, bueno, vas a tener una vida un poco más aburrida, pero no va a pasar gran cosa. Tu vida va a durar lo que tenga que durar y tu aburrimiento va a durar solo lo que dure tu vida. Y en el caso de que aciertes que Dios no existe, pues bueno, vivirás bajo tus propios términos, pero también solamente esos años. Entonces, el tema es justo las razones por las cuales Pascal dice, bueno, yo voy a creer en Dios porque las consecuencias de creer o no creer son muy dispares. Las consecuencias en el caso de que Dios exista o no exista, si yo no creo en Él, vaya, si no existe y acierto, pues entonces vivo los años que yo vaya a vivir teniendo la razón. Pero en los dos casos,
que es lo que decía hace un momento, en la columna extrema del lado derecho, los resultados siempre van a durar solamente los años que tú vivas. En cambio, si Dios existe, las consecuencias son eternas. Entonces, por muchos años que ustedes o yo o Pascal o Santo Tomás o Descartes viviéramos, pues ¿cuántos años puede vivir un ser humano? 100 y tantos, ¿no? 110 tal vez, por mucho. Y pues no vas a vivir esos 110 años en tus términos. Después vas a empezar a enfermarte, vas ya a tener los achaques de la edad o varias otras cosas. Entonces, en realidad, por buenos que fueran tus años, tal vez eso es lo que está pensando Pascal, no se comparan con la vida eterna en el paraíso o la vida eterna en el infierno. Entonces, lo que dices, pues es mejor o sale como un mejor negocio en ese sentido, pues sí, creer en Dios. Es básicamente ese el argumento. Adán vivió 980 años. ¿En serio? Bueno, de todos modos, 980 años con respecto a la eternidad también es muy poco. Entonces, sigue vigente el argumento de Pascal. ¿Y ¿hay alguna duda respecto al argumento de Pascal o cómo funciona la apuesta de Pascal? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Si hay alguna, pues nos la dicen, ¿no? Entonces, como les decía, la apuesta de Pascal sienta las bases de lo que en adelante va a ser la teoría de decisión racional o teoría de la decisión. En otro momento del curso seguramente vamos a hacer algunos experimentos distintos de si Dios existe o no para cómo funciona la teoría de la decisión contemporánea. Por lo pronto, la razón por la cual enlazaba este tema con el de tragedia y el de coronavirus es que pues nos deja con varias preguntas, como cómo se relaciona la apuesta de Pascal con las decisiones que tomamos en la vida diaria. Si es el caso que siempre tenemos información completa o no, si nuestras fuentes de información son siempre confiables o consistentes, y qué riesgo entraña hacer una cosa o la otra. Por eso es que empezamos esta sesión hablando sobre, en el caso de El Woods ganando el caso en Legally Blonde, o L con mucha certeza respecto a que Light es Kira, pero pues no teniendo un argumento concluyente como para poder acusarlo de que él es Kira, porque su argumento supone una premisa que parece que es absurda. Entonces, la conclusión adelantada es, pues, los razonamientos en la vida cotidiana son una mezcla de deducciones y otras inferencias no deductivas. Aquí sí me interesa mucho escuchar qué tienen que decir ustedes con respecto al tema del coronavirus, o sobre todo en vista de lo que ha pasado en las últimas semanas. ¿Ven ustedes el vínculo con respecto a la decisión racional y el tipo de evidencia o no? A ver, díganme. Sí, Jesús. ¿Qué piensas al respecto? ¿Tiene que ver con cómo tomas decisiones tú o sobre todo lo que es más asombroso, cómo establecen sus creencias las personas? ¿Qué es lo que ves? Pues bueno, yo lo que observo es básicamente que a veces por nuestras capacidades, digamos, de conocer, no podemos tener acceso siempre a como comprobar las evidencias que se nos ofrecen en los medios de comunicación. Es decir, incluso esta tendencia que la gente tiene a decirle a las otras personas como infórmate o no creas lo que te dicen, por ejemplo, o solo es una cadena de WhatsApp, realmente no te da como los elementos para creer si es verdadero que eso es falso, o más bien para decidir sobre el estatuto epistémico de tal información, ¿no? Porque pues no tenemos laboratorios, ni siquiera tenemos como algunas experiencias cercanas que nos demuestren que el virus existe. Pero aquí regresamos nuevamente a la cuestión del argumento de Pascal. Es plantearse varios escenarios en donde qué es lo que más nos conviene, ya sea creer en que existe y no arriesgarnos en creer en que no existe. Digamos, ser escéptico es una manera un poco estúpida en algún sentido,
Y bueno, creo que evaluar los escenarios siempre es bueno, ¿no? Y creo que un poco como en el argumento de Pascal, si una de las 4 opciones es arder en el infierno para siempre, quizá lo mejor sea creer o buscar una manera de creer en algo, porque pues es la peor consecuencia, ¿no? Ok, Y bueno, creo que sí. Sí, exactamente. Muchas gracias, Jesús. Entonces sigue Emilia, luego Enrique, luego Eric y luego Elvis. Adelante, Emilia, por favor. Bueno, no, o sea, prácticamente lo mismo que acaba de decir Jesús, que Ajá. en esta situación del COVID es como podría haber dicho Pascal, es como más prudente creer que sí existe, porque si no existe, pues ya las consecuencias nada más son en el momento que duró, en su caso, en el caso de que plantea Pascal, tu vida, en nuestro caso, en lo que duró la cuarentena. Pero si sí existe, pues en Pascal te condenaste para la eternidad, para bien o para mal, y en el caso actual, pues condenaste a los demás a enfermarse o no condenaste a nadie, pero entonces eso no conviene arriesgarse a algo tan tan denso, una repercusión tan pesada, por decirlo de alguna manera. Sí, porque habrá quien te diga, bueno, pues si me contagio me muero yo y ya, ¿no? Pero el tema es, no, pues qué tal que contagias a tu mamá, a tu abuelita, a los vecinos, a gente que A toda no la tenía la gente culpa con de... la que conviviste, exacto. Exactamente, entonces sí hay un espectro de riesgo mayor. Este punto que está mencionando Emilia, bueno, que tal vez no lo mencionó tan explícitamente, pero es central, justo para cómo se evalúa el factor de riesgo también en la teoría de la decisión contemporánea. Es cuáles son los factores que resultan críticos para tener consecuencias de cierta, y cuál magnitud es la de esas consecuencias. Muchas gracias, Emilia. Enrique, Alberto. Gracias, maestra. Bueno, estaba pensando en los escenarios de él y de L, y creo que algo que es relevante de ellos es la actitud que toman para enfrentarse a la consecución de la verdad. Porque, por ejemplo, tomando el escenario del coronavirus, creo que sería elogiable si tuviéramos actitudes semejantes a esas, porque en lugar de, como decían, solamente tomar las noticias del exterior o tomar por cierto lo que recibimos de fuentes que no son fidedignas, si tenemos, o si bien no tenemos como laboratorios o la forma de hacer comprobaciones empíricas totalmente exactas, podemos apelar a la conducta de L y dar por cierto que pues es un problema mundial y que si nosotros nos damos a la tarea de hacer indagaciones e investigaciones por nosotros mismos, podemos llegar a conclusiones más certeras. Entonces creo que eso es lo relevante también en esos dos casos, la forma en la que tienen un problema, cómo lo enfrentan y cómo llegan a comprobar que el sentido de certeza que tienen pues es fruto de que la realidad es o coincide con sus pensamientos. Creo que diría que esa es la relación con la situación del coronavirus actual. Sí, eso es verdad. Muchas gracias, Enrique. La cuestión es como tal vez, no, como seguramente vieron en estos últimos horas, es tampoco podemos fiarnos pues no al 100%, no podemos conferirle tanta confiabilidad a nuestros medios de comunicación cuando vemos que los medios de comunicación desafortunadamente no siempre toman su trabajo en serio. Dices tú, la prensa especializada en nuestro país y en muchos otros países, pues no siempre es de lo más confiable. Entonces ese es un factor relevante, es qué criterio tengo yo para asumir o darle confiabilidad o credibilidad a una fuente u otra. Eso es verdad, Enrique. Muchas gracias. Eric, ¿alguna otra cosa? Sí, hola. Ahí está. ¿Sí? Adelante. Okay. Quería mencionar como lo curioso que fue este fenómeno en el que salió este periodista de TV Azteca, no conozco, que dijo que bueno, no, o sea, que solamente se pensó así, no le hagan caso a lo que dice el doctor Gatell, ¿no? Entonces mucha gente
mucha gente realmente dejó de hacerle caso como pues, a la autoridad sanitaria y fue como incurriendo en una falacia de apelación a la autoridad, ¿no? De un periodista que, bueno, quizás ha ganado la confianza de algunas personas, ¿no? O tiene la credibilidad de la masa. Sin embargo, como que creer ciegamente también en lo que dicen las autoridades sanitarias podría incurrirse también en una falacia de apelación a la autoridad, dado que se demostró con datos como certeros que muchos de la información que se estaba manejando como información oficial quizá no estaba actualizada, ¿no? Pero es muy diferente hablar de que es una información que no está actualizada o que no es completamente certera a decir que nos quieren sacar el juguito de las rodillas, ¿no? Y creer que todo esto es un invento, ¿no? Pero aún así es curioso como en estas situaciones pues, se pueden demostrar estas falacias tan comunes y de alguna manera creo que también son relevantes al momento de generar un juicio acerca de la situación. Sí, sí, gracias, Eric. Hay algo muy importante que acabas de decir, que son de hecho criterios distintos que tenemos que ver respecto a discriminar información que es falsa, porque eso supone que tú estás revisando una premisa. Entonces, cuando alguien les dice a ustedes como, su maestra es la que tiene cabello verde, ustedes le dicen, no, tiene cabello con las puntas rosas. Y entonces muestras la evidencia. Eso es refutar información que es falsa y ya. Pero no hay que equivocarnos cuando decimos verdad o falsedad se dice de premisas, falacias se dice, validez o falacias se dice de argumentos. Entonces son cosas que van muy de la mano, pero no son exactamente lo mismo. Por lo demás, pues sí, tienes como toda la razón, eso es correcto. Y muchas gracias. ¿Quién seguía? Seguía Elvis, ahora sí, Elvis, por favor. Elvis. ¿Dónde está Elvis? Elvis. ¿Sigue aquí Elvis? Ok, Elvis, no te preocupes. Bueno. Ok, ¿quién sigue de Elvis? Rafael, por favor, Rafael Ánimas. Sí, hola, ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, pues precisamente yo tenía, hablando desde mi experiencia, yo tenía un comportamiento tal y cual lo describen mis compañeros en la clase anteriormente, y era como de, no la certeza total de que el coronavirus exista, pero pensando en lo que sería mejor para los demás y lo mejor para mí, acatar las medidas básicas, ¿no? No salir si es necesario, ¿no? Sobre todo yo que soy un poco, un poco especial con ese tema de la sociedad, pues no viajar tanto en el metro y esas cosas, ¿no? Pero finalmente ocurrió un suceso que terminó por darme la certeza de que al menos el coronavirus existe, no en cuanto a la magnitud del problema, ni en cuanto a que inmediatamente después de eso yo voy a decir que absolutamente todo lo que dicen los medios gubernamentales o los medios televisivos de medios privados y cosas así, es verdad, ¿no? Pero pues tengo la certeza de que existe porque ocurrió que uno de los parientes cercanos a mi mamá, su hermano, se enfermó de eso, ¿no? Y de hecho lo llevaron al hospital. Entonces pues es como que, ok, ya está ahí, sí, existe. Sí, existe. Uh-huh. Y pues sí. Bueno, es como un factor, ¿no? Como si fuera un experimento, tal vez, que no está premeditado, no lo sé. Sí, bueno, en tu caso afortunadamente, digo, qué desafortunado que tuvieras que tenerlo cercano, pero es verdad que a todos nos hace una diferencia tener una noticia próxima.
Apenas falleció la semana pasada una compañera trabajadora de nosotros en la Facultad de Filosofía y Letras, y pues es tristísimo. Por supuesto, la gente fallece todo el tiempo, pero son circunstancias especialmente desafortunadas porque en esta coyuntura específica sus parientes ni siquiera tenían la oportunidad de recuperar el cuerpo, cremarlo, hacer los servicios, no tienen este proceso de cierre con respecto al fallecimiento de una persona. Tampoco, dada la contingencia, podían hacer los trámites del seguro en la UNAM. Entonces es una situación muy compleja en la que dices, mira, están todos estos factores de riesgo y tal vez podemos pues decidir a favor de que sí es más prudente comportarnos como si existiera y de acuerdo con las consecuencias que puede tener para nosotros. Muchas gracias. Sigue Josafat, ¿tenías algo que decir? A mí, bueno, justamente se me está haciendo muy interesante estas ideas que están compartiendo los compañeros. Yo creo que igual, pues es interesante hacer una distinción entre el ámbito teórico y el práctico, ¿no? A lo mejor las cuestiones ya de la verdad pura de este acontecimiento, ya no solo de si existe o no existe, sino de los orígenes y las intenciones, si es que haya sido creado este virus, cuáles son las intenciones, quién lo creó, para qué y todo eso. O sea, yo creo que esa cuestión teórica que pues es interesante, pero al final como que no debemos esperar hasta que tengamos una verdad teórica para saber cómo tenemos que actuar o cuáles son las decisiones más pertinentes que debemos tomar, ¿no? Entonces, hace rato un compañero dijo que la posición escéptica sería un poco tonta en estas circunstancias, pero creo que si hacemos esa distinción entre el ámbito teórico y el ámbito práctico, podemos ser escépticos en lo teórico, pero en lo práctico no. Y eso, bueno, me recordó esa idea porque así lo dice Sexto Empírico en su libro de Esbozos Pirrónicos, ¿no? Que los escépticos solo son en lo teórico, ¿no? En lo práctico se someten a las convenciones más aceptadas o que les vayan a servir mejor. Y en este caso no es como que someternos a unas convenciones, sino utilizar como que la razón, pero referida a lo práctico, ¿no? Igual me hace algo similar a lo que pasa con Kant, ¿no? Que en la crítica de la razón pura llega a una serie de preguntas que no logra contestar, a las antinomias, a los paralogismos, pero ya en la cuestión de la razón práctica es necesario asumir ciertas verdades para vivir mejor, ¿no? Entonces aquí, pues, lo mejor es pues yo creo que sí existe, ¿no? Obviamente sí existe y hay muertos, como dijo un compañero en el chat, que pues no sería eso una evidencia empírica a las personas que han muerto. Pero aparte de esto, la dimensión, bueno, la cuestión eso de los orígenes, de si fue creado o no fue creado, eso pues no creo que viene tanto no nos impide que actuemos prudentemente, ¿no? Y otra cuestión es de la gente que no cree que exista ni siquiera el coronavirus, aunque ya está reduciendo ese número de personas porque ya está incrementando esta epidemia, o ya está llegando a más lugares aquí del Estado de México, por ejemplo, que aquí yo vivo, ya está llegando más para acá y ya más gente está creyendo eso. Pero es que esa gente, lo que pasa es que su error era que no era de que creo que es falso, sino de que es que no existe y es un invento del gobierno, y así llegaron a esa conclusión rápido sin haberlo pensado, y como que creyeron afirmar que no existía. Entonces, pues bueno, siempre es mejor asumir como lo que se está diciendo, ¿no? Las medidas que nos pueden ayudar a imaginar los diferentes escenarios posibles, tomar la lección más prudente, y en lo teórico pues igual pues está interesante el caso, pero ya es otro ámbito, ¿no? Bueno, yo creo que es importante hacer esa distinción de este acontecimiento, ¿no? Sí, correcto. Esa es una muy buena distinción. Tal vez no tenemos certezas epistémicas siempre para conducirnos, pero en el aspecto práctico puede hacer una diferencia pertinente. Sigue Jos Gera o Jos, ¿qué es? ¿Estás ahí? Hola. Adelante. Sí. Adelante. Yo creo que esta cuestión del virus sacó dos aspectos interesantes, y uno de ellos fue el cartesiano que todos llevamos adentro, ¿no? Esta parte como de dudar de todo hasta que tú lo puedas comprobar. En ese sentido, vimos, creo que en muchísimas publicaciones en internet, que hubo gente que llegó hasta las últimas
pues consecuencias esta cuestión de no creer en algo. Y un ejemplo que todavía recuerdo mucho es un joven que se fue de vacaciones a España e Italia y cuando regresó traía el virus y su mamá muere, ¿no? Y es justo en este momento como de quiebre en el que empieza a mandar mensajes de no, por favor crean en el virus, o sea, estas cosas están pasando, etcétera, 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 ¿no? Y creo que la otra como parte interesante es que nos demostró que la filosofía es un ejercicio circunstancial, ¿no? Es decir, que hasta ciertos como momentos empezamos a pensar en ciertas cosas. No sé cómo ponerlo un poco más claro. No es sino hasta el momento del confinamiento en el que las personas empezaron a meditar, a reflexionar una vez más en qué puede pasar, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, qué es la muerte, cómo me puedo enfermar, qué pasaría si me enfermo, a dónde puedo acudir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este ejercicio se convierte en después una cuestión de empatía en la que uno se ve reflejado en, bueno, ¿y qué pasaría si yo me enfermo, no? ¿Y qué voy a hacer en caso de esto o el otro? Entonces empiezo a pensar en una gama, por decirlo de alguna manera, de las probabilidades más cercanas y cómo podrían repercutir en tu familia, en tus conocidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, algo que también me pareció muy curioso es que varios conocidos empezaron a creer que esto era un problema real hasta que vieron que sus vecinos, que sus amigos o que algún familiar se enfermó. Y pues ya, creo que es lo que se me ocurrió ahorita, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Sí, tiene todo que ver con la forma en la que vivimos la filosofía. ¿Quién más? Alberto, ¿querías decir algo sobre Paulette? Me imagino sobre la niña No, sí, Paulette. simplemente me refería a que el caso Paulette es un claro ejemplo de cómo no podemos confiar en los medios de comunicación, pero solo era un ejemplo, una mención. ¿Saben todos de qué está hablando Alberto con lo de la niña Paulette? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Jos ya habló, Guillermo está hablando de Javier Alatorre, se llama, Nicolás Maduro Verde. Ebert, ¿quieres decir algo de la falacia de Gatell? ¿O no? Creo que no. Ok, Rubén dice, acabas de hacer una tabla de la apuesta de Pascal. ¿Quieres compartir esa tabla? No sé si ahorita podemos. Sí. Adelante. Es que desactivé mi cámara. Bueno, de hecho lo hice tanto con lo de él y Kira y lo del COVID. Ok, a ver. Le puse de que de hecho le puse existe, no existe, no seguí las medidas y seguí las medidas. Ok, sí. Obviamente, si no existe y si no hacemos las medidas, si existe, pues estamos en la posibilidad prácticamente de morir. Si no seguimos la medida, si no existe, pues no pasa netamente nada. Si seguimos las medidas y existe, pues reducimos el riesgo de que lo contraigamos. Y si la seguimos y tampoco no existe, pues no pasa netamente nada desde el punto de vista. También lo hice con lo de Burnout, de que si no es la y es Kira, pues quita tu posibilidad de L como morir. De si no es la y no es Kira, pues no pasa netamente nada. De hecho, eso pasa en unos capítulos cuando Lair renuncia a la Death Note. Si Light es Kira, pues obviamente muere y es netamente lo que pasó. Y si Light no es Kira, pues tampoco no pasa netamente nada. Viviendo desde el caso COVID aquí desde mi casa, pues de hecho en mi barrio ya se presentan varios casos. Y la gente de aquí sigue saliendo sin cubrebocas, no siguen las medidas de prevención, nada. De hecho, una vez que salí con mi hermana por algunas cosas de la comida, uno de los vecinos dijo, es que es invento. Y pues mi hermana le contestó porque yo me quedé con cara de, sí, claro, todo el mundo se le puso a mentirle a México a nivel mundial de que un virus existe, ¿no? Entonces, pues mi hermana ya lo discutimos sobre eso y le dije de lo que había pensado. Y pues dijimos, pues sí, ¿cómo todo el mundo se va a poner de acuerdo para mentirle a México? Pues, como que algo no cuadraría.
Y bueno, al final, yo creo que en mi barrio ya llevamos como unos 50 personas, yo creo. Válgame Dios. Ok. Bueno, y lo bueno es que mi casa está poco alejada de todos ellos, eso es bueno. Pero, Sí, qué bueno que tú que puedes mantener la distancia. Por favor, cuídate mucho. También lo que comenta Denise es cierto, si nos puedes compartir tus tablas, le sacas una foto con mayor definición y las pones en el grupo, va a estar excelente. ahorita lo hago sí, en Word, yo creo. ándale, perfecto. Y de hecho, justamente el video de coronavirus y decisión racional empezó con un ejercicio tal como el que lo hiciste. Una amiga mía muy querida estaba haciendo una estancia postdoctoral en Brasil. Y en Brasil, la gente expresamente no creía en el virus o creía que sí, pero no importaba, lo que es lo mismo que no creer. Y siguieron varios días en el carnaval y fue una locura. Además, mi amiga es medio hipocondríaca, entonces vivía en un estado. Yo me preocupaba mucho por, mira, tanto se puede enfermar por el coronavirus como le puede hacer daño tanto estrés que está viviendo. Y un poco en broma y en serio, le decía yo, mira, a lo mejor los puedes convencer con este argumento de decisión racional. Y empezamos a hacer tablitas justo como la tuya, donde les decíamos, si lavas las manos, entonces puede que no pase esto y esto, pero si no lo haces, entonces va a pasar esto otro. Exactamente así como lo hiciste tú. Entonces, pues ojalá, digo, no creo que puedas hacer nada por tus vecinos, a menos que hagas unos rótulos grandotes y los pongas en las ventanas de tu casa a ver si alguien los ve, pero ojalá eso cambie. Entonces, cuídate mucho, por favor, y sigan ustedes las medidas. Ese fue Rubén. Jesús RL, ¿querías agregar algo? Sí, bueno, Adelante, quería Jesús. agregar como mi participación anterior una parte que creo que es importante pensar y que creo que tal vez todos la hemos pensado de alguna manera, y es que en la cultura de nuestra sociedad quizás sería pensar en los sesgos sistemáticos que tenemos hacia no creer en las academias, ¿no? Como tender a ignorar a estas personas por alguna u otra razón y también como, o sea, pensar, digamos, que lo que nos dicen como métodos de control, ¿no? Como medios de control y quizá también pensarlo desde una perspectiva de la epistemología de la ignorancia, ¿no? Saber qué es ignorancia o por qué se crean estos mecanismos como de intentar desconfiar de las autoridades para ganar así, digamos, una posición más confiable, entre comillas, aunque luego no lo sea. Bueno, eso es lo que yo quería agregar, ¿no? Como desde la parte social de por qué existe esta relación tan, pues, aparentemente hermética de las academias y, bueno, también de los profesionales hacia la población, ¿no? Y bueno, ya esto. Sí, muchas gracias. Creo que tus De compañeros... hecho, también, Adelante. de hecho, también me gustaría compartirles una cosa que está muy interesante. Está en inglés, desafortunadamente creo que no está en español, pero es un curso que se llama Detecting Bullshit, Calling Bullshit. No sé si les sea de utilidad, pero pues aquí se los dejo. Es una serie de videos que, pues, sirve para detectar fake news, básicamente. Eso está excelente. Y otro pequeño artículo de lo que les decía de la epistemología de la ignorancia, también está, se los dejo en el chat. Y bueno, ya es todo. Excelente, muchas gracias. Sí, sería muy bueno si lo compartes en el Classroom, por favor, como dice Guillermo, para que todos tengan el enlace. Este es muy interesante porque lo que nos estás mencionando me parece que es una perspectiva contemporánea y es muy interesante, dirigida específicamente al fake news. Y hay gente que se ha dedicado desde los 70s a explicar o tipificar los sesgos por los cuales inferimos o apelamos a la falsedad. Kahneman y Tversky hicieron mucha información, mucha investigación al respecto. Y lo que han concluido es que desafortunadamente todos los animales tienden a hacer el menor esfuerzo cognitivo posible y en consecuencia pues juzgar con menor prudencia, y eso no es excepción para el ser humano. Entonces es interesantísimo el tema que nos estás diciendo. Seguramente más adelante en el curso vamos a hablar más al respecto. Entonces qué bueno que nos compartes esto y no te preocupes, vamos a hablar más de eso.
Elvis, ¿quería decir algo ahora sí? ¿O todavía no puedes, Elvis? ¿No? Bueno, voy a leer la participación de Elvis en caso de que todavía no pueda hablar, porque aquí lo puso por escrito. No, espérame. No quiero ver si me estoy brincando a alguien. No, sí seguía Elvis, ok. Entonces, si Elvis no puede hablar, voy a leerlo, aunque lo tienen todos ahí en el chat. Dice Elvis, considero que es tanta la información y la forma en que transmiten los hechos, medios y formas de prevenir, que no es tan sencillo determinar la existencia y magnitud del COVID-19 desde una perspectiva inexperta, eso es verdad. Sin embargo, creo que la mejor forma de dar respuesta y actuar es con el constante encuentro a esta información, porque incluso hemos visto la debilidad de las personas y los medios más grandes autodestruyéndose. Sí, como ayer parece que los medios son sus propios peores enemigos. Algo que es complicado específicamente en el caso de los medios de comunicación es, uno, justamente los medios especializados de especialización, es decir, lo que esperarías en una conferencia de prensa de un problema, de una pandemia internacional, es que tuvieras periodistas especializados en salud, y lo que vemos es que no, o que su nivel de formación y especialidad pues en realidad es muy bajo. Y dos, si no pensamos en sacrificar a la pobre reportera que está ahí, que ya pasó el oso de su vida, ¿cuáles son los criterios éticos por los cuales se escoge poner a una persona u otra respecto a, con cierta responsabilidad? Y lo que concluimos es que pues hay un déficit en las dos cosas, que hay un déficit en la competencia y hay un déficit en la eticidad de las personas al tomar esas decisiones. Así que es correcto lo que está diciendo Elvis por escrito. Ahora, Noemí del Valle, ¿querías decir algo? No, era una pregunta sobre esto que dijeron. ¿Sí me escucho? Sí. Sobre esto que dijeron de la falacia de autoridad, porque, bueno, sí podría llegar a ser falacia de autoridad creerle a alguien solo por su puesto, digamos, o por sí, por supuesto, pero consideremos probablemente que si creemos en lo que dice, por ejemplo, López-Gatell, es porque ha tenido las formas y medios de comprobar relativamente las cosas que está diciendo, y bueno, es lo que escribí ahí, pues es más fiable creer en alguien que tiene certeza de lo que está hablando y formas de que se compruebe lo que están diciendo, a comparación de alguien que dice que pues, es por la red del 5G o las vacunas, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, es sobre eso. No significa que vamos a poner, por ejemplo, a la ciencia en un altar y que todo lo puede y todo lo sabe, claro, pero digamos que si ha crecido y tiene formas de comprobar las cosas de que están hablando, pues no está de más confiar en eso, me parece, no lo sé. Sí. Sí, tienes razón. Creo que lo que estás diciendo es como, bueno, tal vez no tenemos formas de comprobar empíricamente nosotros directamente con pruebas de laboratorio, pero sí tenemos formas de ponderar las cosas en las que creemos y en las que no. Que creo que es más o menos lo que están hablando sus compañeros en los siguientes mensajes. Adriana González, ¿tienes algo que agregar? Hola, ¿cómo están? Hola, Adriana. Yo soy... Hola, ¿cómo están? Un saludo desde Argentina, los y las saludos de Argentina. Nada, yo había puesto en el chat que me parecía o me preguntaba si los datos estadísticos y la cantidad de muertos que reportan en el mundo entero no son una prueba empírica, ¿no? Bueno, este era mi pensamiento. Yo me incorporé recientemente al aula y bueno, por suerte solamente pude ver el video del coronavirus, así que ahí estoy ingresando. Gracias. No, gracias a ti. Sí, el tema a veces es qué funciona como evidencia respecto a algo y para quién. Porque este es un problema grave que están diciendo los compañeros. Es como, mira, no es lo mismo cómo pondera la evidencia
justo los datos estadísticos que estás diciendo de gente en otros países o la información que aparece en los medios de comunicación, no es lo mismo cómo la pondera cierto sector de la, de la sociedad con cierta formación académica, con cierto acceso a recursos con respecto a ciertas cosas, a cómo lo pondera cierto otro sector. Entonces, eso es muy interesante porque el tema es, la evidencia te la van a aceptar o no también los agentes y también los argumentos, y eso es pues muy desafortunado. Lo idóneo sería entonces que sobre todo en temas tan delicados como lo es un tema de salud, todas las personas tuvieran acceso a la mayor información posible y a la mejor información posible, y además tuvieran las condiciones para ponderarla de manera prudente. Iván Juárez, ¿quieres agregar algo? Iván, ¿estás ahí? No, gracias a ti, Adriana. ¿Iván ya no está? ¿O? No, lo que dijo va en el sentido de lo que dijo Adriana. Muchas gracias entonces, Iván. ¿Quién sigue? Elvis ya pasó. Josafat, ¿quieres agregar algo en este momento dentro de lo que hemos dicho? ¿Ya no? Entonces, Rubén Trejo, ¿querías agregar algo de que es imposible? Aquí no sé de qué estás hablando. Rubén, ¿querías agregar algo aquí? No, de hecho, solo les dije que ya publiqué las tablas que intenté presentar aquí por la resolución de la carrera, no. Pero ya están en el creation. Muchas gracias. Perfecto. Entonces aquí está la participación de Jesús. En esto ya acabamos. ¿Quién sigue? Emilia dice que los videos del Día del Niño estuvieron más completos. Sí, es cierto. Ok. Y parece que nadie más tiene otra participación. Alguien, Adriana tiene una pregunta. ¿Cuándo distinguir la certeza epistémica de verdad empírica? Ok, mira, empezamos hablando un poco de eso. La idea es sencillamente esta. A ti te pueden presentar una cierta información y esta te puede causar una sensación de certeza muy, muy fuerte. Decir, no sé, quiero contrastar. Bueno, de hecho, de eso empezamos hablando en esta sesión. Lo que dijimos es, se te presenta evidencia a algún respecto dando un argumento deductivo y la sensación de certeza es total. Por eso era la idea del video de Legally Blonde, de decir, mira, yo digo que es mentira, que mi defendida, en este caso, en el caso de él, asesinó a esta persona porque al menos tu historia no es congruente con la realidad. Es imposible que lo que tú estás diciendo sea verdadero. Y entonces la certeza, digamos, a nivel psicológico como estado mental, va de la mano de un argumento deductivo y contundente. Y pues es plena, ¿no? Pero a veces tenemos ciertas evidencias que son, por ejemplo, inductivas, que vas caso por caso, y de las cuales no le puedes conferir la misma certeza en la misma forma en la que lo hacías deductivamente, porque lo que sabes es, mi información a lo mejor está incompleta o es falible, y aunque yo tenga un grado de certeza cierto, que es justo a lo que venía el ejemplo de Death Note, de decir, bueno, ¿ustedes creen que L sabía creía o no que Light era Kira? Sí, tenía como que una certeza muy fuerte, pero L tenía un argumento deductivo y podía acusarlo de que era Kira. Pues no podía. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Exactamente, esa es la distinción entre esa certeza, entre la sensación de certeza y la prueba empírica. Entonces, es interesante porque es un fenómeno que tenemos que distinguir en su dimensión lógica, epistemológica y como fenómeno mental, por decirle de alguna forma. Más o menos a eso me estoy refiriendo, ¿no?
No sé si queda claro, Adriana. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues esa es la idea, básicamente, de enlazar estos tres temas, del de tragedia, decisión racional y coronavirus, y sobre todo porque los críticos de este curso o de mí dirían como eso que tiene que ver con lógica, tiene todo que ver con lógica, porque de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando la semana que entra es de tipos de inferencia y tipos de argumento. Y tradicionalmente el argumento lógico por antonomasia es el argumento deductivo. Digamos que la verdad empírica en todo eso, no siempre, porque, perdón, me voy a desviar de lo que estoy diciendo, voy a contestar la pregunta del 1 de octubre. Si la verdad empírica antecede a la certeza epistémica, no necesariamente el caso, porque a veces tenemos certeza epistémica de cosas respecto a las cuales no tenemos verdad empírica, como cuáles. Piensen en alguna situación en la que hayan tenido una corazonada y digan, mira, otra vez, justo como lo dice Arturo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es como, mira, yo no sé qué fue lo que pasó, pero me late que... no sé, como por ejemplo con mis vecinos que ya no soporto. ¿Quién habrá dejado la basura tirada? Los del 401. No tengo ninguna prueba, no tengo por qué ir a verificar y demás, pero tengo una certeza inductiva de que siempre que algo sale mal son estos monos, ¿no? Entonces, alguien me diría, oye, ¿pero vas a levantar eso como acusación? No puedo, pero tengo una certeza. Y de hecho, en la certeza o esa sensación de certeza es algo con lo que vivimos psicológicamente. Híjole, es algo muy importante. Piensen en las fantasías que tenemos cuando en la infancia. Si nosotros creíamos en Santa Claus o en los Reyes Magos o en el Niño Dios o en los Pokémon o en algo así bonito y decías, la certeza que tienes es plena, a pesar de que sea fantasiosa, no necesitas evidencia empírica al respecto. Y esa forma de proceder también es algo respecto a lo que tenemos que moderarnos, porque por ejemplo... Llevo todo el año dando este ejemplo cada que puedo y me encanta que por fin pueda compartírselo a ustedes. Conocí el caso de una persona que aplica para un empleo como chofer y solamente que sucedía que pues esta persona no sabía conducir un auto. Entonces es como, oye, ¿cómo estás aplicando o haciendo una solicitud de empleo para ser chofer si no sabes manejar? Dice, no, pues ahorita aprendo, ¿no? Dices, bueno, se va a poner a practicar, va a pedir prestado un coche, va a tomar lecciones, va a hacer algo. No hizo nada de eso. Llegó el día de la entrevista, digamos, y le preguntan como, oye, ¿sabes manejar? ¿Puedes manejar? Y pues la respuesta es no. Y la pregunta es, aquí lo que más asombro me causa es, ¿qué esperabas que sucediera? ¿Esperabas que mágicamente empezaras a saber manejar o algo por el estilo sin mediar un proceso de aprendizaje? Y la respuesta es que sí, que muchas personas o muchas veces nosotros en nuestra inocencia pensamos que mágicamente va a venir algo a resolver nuestros problemas. Por ejemplo, yo pienso que sin que me siente a escribirlo, mi capítulo 5 de la tesis va a estar concluido. O al menos, bueno, no que yo lo crea, pero parece que es así como me estoy comportando porque no lo hago, ¿no? Entonces, el tema de la certeza es complicado porque no es una categoría epistémica, ni lógica, ni de otro índole. Tiene que ver con nuestras expectativas y nuestras creencias. ¿Podría entrar certeza cuando esperamos a alguien? Por ejemplo, cuando te recogí en la escuela. Sí, exactamente, Jos. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la confianza que depositamos en los otros. A veces decirle las cosas a las personas te compromete incluso cuando te ayudan, pero solo a veces. Es como cuando te pones a coger un shooting y tiras a ciegas sabiendo que el enemigo está. Pues sí, estás apostando. El ejercicio de fe tiene mucho que ver con la certeza. Pero entonces, como gente que hace filosofía, lo que tenemos que distinguir es, mira, yo voy a poner mi certeza en las pruebas, en lo que sea racional decidir y no en la fe ciega, no en aventar el shooter nada más a ver a quién le pega, ¿no? Esa es la cuestión. También un poquito siguiendo la participación de Jos, lo que tiene todo que ver cuando ponemos nuestra confianza en otras personas
porque, pues, bueno, no tienen que ir nada lejos, vayan a su propia experiencia y entonces digan, bueno, híjole, esto es más complicado porque es un tema del que me gustaría que habláramos alguna vez, que es Austin y el acceso a las otras mentes. La tesis breve es, Austin lo que dice es, en realidad nunca sabes qué es lo que está pasando en la mente del otro. No tienes acceso a la mente de los demás y tienes que confiar. Y tanto peor cuando dices tú, bueno, pues sí, llevo un tiempo saliendo con esta persona y relacionándome con ella y pues yo creo que sí me quiere. ¿Pero lo sabes? Y la respuesta es, pues no tienes acceso a las otras mentes, no tienes acceso a las emociones y a la vida mental de los demás, entonces a lo que apuestas es a la evidencia. ¿Y de qué tipo? Y entonces eso es qué cosas dice y cómo se comporta y qué cosas hemos pasado en común, ¿no? Y bueno, así de delicado es el tema de la certeza, así de amplio. Es un tema en la filosofía de la mente pues complicado porque parece que tiene que ver con lógica, con racionalidad, con deducción, con inferencias, con varias otras cosas y no siempre es así. A veces tenemos certezas basándonos en nada y de hecho a veces tenemos evidencia en contra, pero pues seguimos creyendo, ¿no? Pues así somos. Y ya. Básicamente eso es todo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o participación que hacer? ¿No? Bueno, entonces para el martes, ahorita creo que nos está yendo bastante bien con nuestra curva de aprendizaje del aula electrónica y varias otras cosas. Entonces para el martes va a haber material nuevo en video que quiero que vean, que va a tener que ver con distintos tipos de inferencia y distintos tipos de lógica. Y también les voy a ir colgando más bibliografía de cosas que ya pueden ir leyendo conforme vayamos evolucionando como gente interactuando virtualmente. Entonces vamos a hacer tareas un poquito más complicadas. Por lo pronto sigue siendo tiempo de ver videos y ver películas y así, ¿no? Entonces vean Legally Blonde si no la han visto, vean Death Note si no lo han visto y y ya. Ah, ya hay material de lectura por si les interesa, de cosas que vamos a ver más adelante, también pueden adelantar con eso, y si no, pues por lo pronto si no hay más, por lo pronto es todo. Muchas gracias por conectarse, y pues nos vemos el martes, ¿sí? Cuídense mucho, chao. Gracias, Sar. Chao. Gracias. Gracias a todos. Bye. Nos vemos hasta luego. Bye, Gracias, cuídense maestra. mucho. Muy buen día. Bye, bye, gracias. Gracias. Bye, cuídense mucho. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Oh, qué rápido salen.